Fernando Peña, algunos de los presentes son conocidos y me conocen y les conozco, y he sido secretario del Ateneo, actualmente soy simplemente vocal y dirijo o coordino un ciclo de ética y parte del ciclo de lectura del Ateneo. En nombre del Ateneo, quiero dar las gracias por vuestra asistencia, por estar aquí, compartir este rato, y especialmente a Isabel, por aceptar mi invitación para presentar su libro, Crustáceo, en esta entidad. Este año celebramos el primer centenario, digo primero porque si hemos aguantado 100 años en Granada. Una cosa que dura 100 años en Granada, dura para siempre. Ahí está la lámpara. Porque lo que no, aquí en Granada somos muy cañitas en muchas cosas, y el Ateneo se fundó en 1925, y en la guerra, en esos años, desgraciados años, pues, de la guerra civil, pues, desapareció y volvió a refundarse en el 2009 con los mismos ideales, podemos decir. En la primera junta directiva del Ateneo formaron parte Lorca, Manuel de Falla, Rodríguez Acosta, pintor, Hermenegildo Lano, y que fuera alcalde de Granada, Gallego Brito, padre de nuestro ex-rector Gallego Moreno. En esta segunda etapa, que se inició en el 2009, como he dicho antes, se ha intentado ser lo más fiel posible a aquellos años. La sociedad cambia y los Ateneos tienen que cambiar, se van adaptando. Pero los Ateneos tienen todos como un distintivo que se prolonga y se prolonga en el tiempo y en la geografía española. Por ejemplo, en Andalucía hay 32 Ateneos. No quiero asombrar. Y un pueblo como Almogoda del Campo tiene que son 200 y pico de socios. Creo que más que habitantes casi. Y me ha dejado asombrado. Entonces, se ha mantenido fiel a ese espíritu, y de hecho en nuestros estatutos se habla que son los fines del Ateneo: el fomento y la difusión de la cultura en sus diversas manifestaciones, la defensa y promoción de los valores democráticos, de los derechos humanos, de la igualdad, de la libertad, en su sentido más amplio, la creación de un foro reflexivo y debate de ideas en el que primen la libertad de expresión, el respeto, el espíritu cívico y el sentido crítico. ¿Entendéis? Y en estos tiempos que vivimos no es más que necesario una entidad así, o una organización así, o una institución así, más correcta. Para empezar, quería hacer como un pequeño homenaje a los que han sido presidentes, se han atrevido a revitalizar otra vez, a revivir, como ya se daba ya por cadáver, el Ateneo en Granada. Una ciudad que, si se crea la Orquesta Ciudad de Granada, que tiene un prestigio nacional e internacional, nos inventamos otra orquesta para hacerle la competencia. O sea, así somos los grandes. Se crea una institución y existe la paralela, y a ser posible se apuesta por ella y por otras no, para que cuál es el objetivo de eso. Cosa de Granada. El primer presidente fue Juan Carlos Rosales, el escritor, el poeta Juan Carlos Rosales. El segundo, en el 2009 hasta 2010, en el 2010 hasta 2011, José Luis Jiménez. Después fue la profesora María Isabel Lázaro Durán. El poeta Juan Castilla Barzales, de 2012 a 2019. Jesús Ambert, un psicólogo, de 2019 a 2025, y yo estuve formando parte de su directiva. Y actualmente Rosa González Patón, profesora universitaria, desde el 1 de enero. El Ateneo evoluciona al mismo ritmo que la sociedad granadina, incluso se atreve a avanzar ideas de lo que será nuestra vida, sin olvidar el pasado y los valores futuros que la guiarán, si es que ambas cosas pueden ser separables. El Ateneo es un reconocido foro de encuentro para la reflexión y debate de ideas, en que prima la libertad de expresión,
el respeto y el sentido crítico, como dice el autor del estatuto. Y ahora toca hablar de la autora, que vino a presentar su libro, como decía Francisco Umbral. Yo vine a hablar de mi libro. Lo veis en Isabel Tornet. Pero quién es lo que iba a decir. Iba a decir vieja conocida, y eso a veces. Una vieja conocida, vieja amiga, en el mejor sentido, el más grato sentido de la palabra. Para mí siempre ha sido un enigma, porque es una persona de la que yo tengo este juicio, este prejuicio. Es una persona, no prejuicio, porque el prejuicio sería antes de conocer. Yo digo juicio, el mejor juicio. Es una persona justa en el sentido ético de la palabra, rigurosa en todo cuanto hace, valiente, autónoma, inteligente, observadora, y podría seguir así hasta mañana por la mañana. Nos conocemos desde hace muchos años y, si me lo permiten, haré el símil del arca del paño de las emociones reservadas. Es un arca con el paño de las emociones bien guardado con llave, pero de vez en cuando se escapan algunas emociones y se le escapan algunas cosas. Entonces nos sorprende a todos, a conocidos, amigos y a desconocidos. Cuando se escapan esos objetos, normalmente empáticos y de alta sensibilidad, pero siempre lo hacen en el momento justo, con la persona adecuada, que no todo el mundo sabe valorar. Nacida en Jaén, gran parte de su vida la ha vivido en Granada. ¿Por cierto, en qué parte de Jaén? En capital. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Su trayectoria profesional nacional la desarrolló fundamentalmente en el área sanitaria, en instituciones públicas sanitarias públicas. Su trayectoria internacional la ha desarrollado durante más de 2 décadas en instituciones y organismos de la Unión Europea, etapa durante la cual residió y vivió en Polonia. Espero que haya aprendido algo de polaco porque es dificilísimo. Yo voy mucho por allí y tengo que empezar de nuevo a aprender a decir gracias, es que mi hija y mi nieto viven ahí. Y voy 3 veces al año. Residió en Bruselas, Varsovia y Lisboa, 3 grandes ciudades europeas. La obra poética, como dice Agustín Basabe, la poesía es lenguaje rítmico, selecto y cautivante de lo emotivo, vertido bella y metafóricamente en plenitud significativa y existencial. Hay que decir. Muy bien, se atreve con su primer poemario, La boca incrédula, unos nombres rarísimos para los... Pero cuando uno entra dentro y se lee el libro, se lee los libros, encuentra una explicación. Y ahora daré por qué se llama. Lo que yo veo que encuentro en crustáceos. Pero este primer libro, del cual la crítica dijo en su día, explora la ausencia, la vulnerabilidad, el silencio, la culpa y la incomunicación. También se ha destacado su lenguaje y contenido cargado de resonancias existenciales. Los temas fundamentales de la poesía, o parte de los temas fundamentales de la poesía son eso. De crustáceo yo no voy a hablar lo que dicen los críticos, voy a hablar mi opinión particular, probablemente errónea. Es su segundo poemario. Los poemas están escritos con la frescura y espontaneidad de los versos libres, sin estricta métrica ni rima obligada, sin solución de continuidad entre un poema y otro, desde el inicio hasta el final, pero que logran con un orden entre los poemas y sus temas con una gran maestría. Eso es difícil, ¿no? Que uno escriba 57 poemas y cuando al final termine, navegue por todos los temas y al final haya como un orden entre ellos. No es fácil. Esa claridad de su pensamiento y sentimiento que configuran una escala ordenada de emociones, como dedos de ambas manos entrelazados para beber de la fuente de la vida.
se entrelazan cada uno de los poemas y cada uno de los versos. A modo de cita inicial al poemario, contiene una estrofa de uno de mis grupos de rock progresivo favoritos, Pink Floyd, que es lo que hemos estado escuchando antes. La letra de la canción Run Like corre desesperadamente. Aquí he encontrado eso es lo que hemos estado hablando, porque he encontrado 1000 traducciones de todo esto. Y yo la traducción con la que me quedo de parte de ese texto es: siente la vida subiendo de tu pasado culpable con tus nervios hechos prisa, mientras la concha se rompe y los martillos derriban tu puerta. Más te vale correr. No sé si es correcta mi traducción. Y eso de concha, pues ya veremos que al final nos vamos acercando ya. Ya estamos hablando de concha. A pesar de que el texto de la canción rock sugiere ocultar la verdadera identidad y emociones para protegerse de un enemigo externo, el crustáceo Isabel nos abre las puertas de un mundo de emociones fundamentalmente lleno de temores envueltos en frágiles recuerdos. Me fascinó la implicitez que se oculta tras las sencillas y cotidianas imágenes. Eso es lo que me encanta de la poesía, cuando es implícita y nada explícita. Que con un mensaje profundo, a ras de suelo, como se mueven los crustáceos, sí, esos bichos marinos que sacan lo mejor del fondo de los mares y los océanos, y que lucen inmóviles y en silencio en las exquisitas mesas, como el más rico de los manjares. Pero la coraza que protege a los tímidos hay que romperla para sacarlo mejor. Tanto cuando se comen un crustáceo, como lo que dice la canción. Debo reconocer que inicialmente su título me recordó Metamorfosis de Kafka, pero en sentido contrario. Leer estos poemas nos acerca más a la familiaridad a su autor, a diferencia de la Metamorfosis de Kafka. Desde su mundo interior, esas bellas palabras, hechas imágenes, se mueven tímidamente hacia el exterior, como una invitación a la introspección del lector. Y es que la poesía es fruto de la soledad y la meditación. En su obra, Isabel aborda con maestría los temas recurrentes y universales de la poesía: la vida y la muerte, la fugacidad de la existencia y los recuerdos que la atraviesan, la dureza del pasado cuando vive en el presente y la fragilidad del tiempo. El tiempo como patrón, que es orden, que es secuencia y que nos permite ordenar los tiempos existenciales en pasado, presente y futuro que aún no existen. También la pérdida como jirón del corazón cuya cicatriz nos acompaña y marca toda nuestra vida. No es ajena a su entorno, a través de lo poético, de lo cotidiano, que embellece lo monótono, inadvertido y cotidiano, lo convierte en algo sublime, que conmueve a su lector, como un mago que saca de su chistera objetos varios ante nuestra incrédula mirada de la ilusión. Gestiona sus emociones como un psicoanalista poético. Ser profesor acabo de inventarlo, pero bueno. Y las inyecta subrepticiamente en el lector, al que hace partícipe del proceso. En definitiva, la condición humana se trata de la condición humana. El ser humano con todos sus bártulos emocionales que le acompañan desde que nace, vive y muere, y que traspasa a otros hombres en busca de continuidad, como antesala de la trascendencia en el camino hacia una eternidad que no existe. Pero también de la poesía que se construye sobre la esencia misma de la poesía en el proceso creativo, es lo que hoy llamamos metapoesía. Pero también he encontrado básicamente dos metapoesías que he pedido permiso para que me permita leer. Es aquella poesía que habla de la construcción de la poesía.
Entonces, me diré si no es así. A solas con los libros, el teclado, una página en blanco en la pantalla y los dedos inmóviles con miedo de acariciar las letras taciturnas. Se deslucen despacio las ideas. Agonizan a solas, no se atreven a marchar con una tinta a manchar con su tinta la blancura del espacio infinito de la ausencia. Solos, callados, 9 de mis dedos golpean las teclas sin parar. El 10º es inútil, prescindible, lo mismo que mi vida ha sido siempre. Una persona que escribe eso no puede ser prescindible. El segundo poema, una página en blanco, también es un metapoema, habla de cómo se desarrolla su poesía. Una página en blanco. Me mira fijamente. Espera con cautela, agazapada. Teme mis manos impulsivas, las manchas de tinta imaginaria que siembran desvaríos en cada trazo. En un rincón aislado, rótulo, garabatos a escondidas. Esquivo los ojos oscuros de la página, que se bate en retirada algunas veces, agobiada de frases y palabras diferentes e iguales a la vez. Una a una gritan las letras, luchan por salir en formación, componiendo vocablos y discursos en busca de sentido. Son veleros al viento que no largan las velas, que naufragan en las aguas más profundas. Pues bien, comparto con el prologuista del libro, Crustáceo, es laureado Antonio Manrique. Digo laureado porque existen 2 páginas de mérito que yo no tengo y sin embargo me ha atrevido a presentar. Lo que hace la amistad y el cariño de muchos años. Pues bien, el prologuista habla de que la poesía existe porque existe la vida. Salvando la distancia, yo, ante tal autor, yo voy un poco más allá. Creo que la poesía nace de la introspección y permanece en ella hasta encontrar otro ser humano receptivo en el que hacer ese trasvase emocional. Cuando uno escribe para uno, eso se queda ahí. Pero cuando ya uno publica, uno lo que intenta es traspasar, hacer un trasvase emocional a otro ser humano receptivo, primero oral y luego escrito. Es algo más sublime y en evolución constante, reservada para locos y artistas, que como decía mi madre, es casi lo mismo. Un loco y un artista. El poemario es una metáfora en su integridad, cuyas sutiles imágenes esconden su mundo isabelino. Acabo de acuñar otro que se trasciende a la autora. En definitiva, creo que, como diría Rainer Maria Rilke, una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad. Cuando brota de la necesidad de escribirlo y la necesidad de difundirlo, de editarlo. Creo que solo la necesidad de depositar su legado emocional en los demás se puede escribir y publicar una obra tan bella. Leyendo Crustáceo, ya tengo serias dudas si lo primero fue la belleza y después la poesía, o si fue la poesía la que dio entidad a la belleza. Me reconocí a Isabel en un escrito que intercambiamos, que lo envió a 10 editoriales, de las cuales 5 la aceptaron su poemario. Eso es muchísimo. Tú no lo sabrás valorar a lo mejor, porque me lo ha puesto así como diciendo, esto no, 5 de cada 10. No. Te voy a contar una cuestión que a lo mejor creo que sabes, o a lo mejor alguno de los presentes sabe. Enrique Murillo, un famoso editor y un sagaz negociante,
no me acuerdo su editorial, ha publicado recientemente un libro donde maldice y remaldice 1000 veces dos cosas. Irene Vallejo le envió su libro, que es el libro ahora actualmente más leído casi en el mundo. Es un libro que dice que es maravilloso. Bueno, pues le mandó El infinito en un cuenco y él lo rechazó porque decía que aquello no tenía salida. Pero es que le sucedió lo mismo con Ruiz Zafón, que ahora es uno de los autores españoles que más venden en España. No sé de fuera, pero te lo diré en sí, porque lo ha sido traducido El infinito en un cuenco. Siento la madre, como dice la gente, de idiomas. Así que a ti la suerte, como es mi caso, malagueño, si tú vives en Málaga, el malagueño, a ti la suerte te pilló, la suerte y la forma de ser, de trabajar, de lo que he dicho, todas las cualidades que he dicho antes, de exactitud, de compromiso, de pillar trabajando. En caso decía eso, la suerte existe. Yo siempre procuro que me pille trabajando. Algo así. Por eso insiste en que su lectura me resultó de alta calidad poética. Porque ya con esa presentación, a partir de ahí ya... Me encantan las notas, que Isabel no está muy de acuerdo con las notas de final del libro. Bueno, lo que hayan leído el libro, lo que hayan comprado el libro, es que tiene unas anotaciones, pero que yo veo una ventaja. Me encantan las notas al final del poemario. Esas anotaciones o aclaraciones al final de la obra, que son un gesto de sinceridad de la poeta ante el lector. Normalmente uno escribe y ahí quedó eso. Y de hecho, aquí mismo hay un taller de poético, y yo escribí un poema donde hablaba de cosas de mi pueblo, de una República Dominicana. Y me dijo, don Álvaro Salvador, el profesor Álvaro Salvador, no explique, léelo y después lo explique, que más o menos eso. Entonces, es un gesto de sinceridad de la poeta ante el lector, quien después de escudriñar e intentar entender la poesía, sin más herramientas que su lectura a cielo abierto emocional, nos permite ahondar en la comprensión de la intrahistoria de tu poema, o de cada uno de los poemas. Al final de la presentación, si alguien quiere comentar algo, quiere pedirle alguna aclaración. Estoy seguro que cuando termine esta presentación quedaré encantado, y los que conozcáis a Isabel, gratamente sorprendido por la calidad de su poema. Bueno, Isabel, me invito a que en principio me lea y sobre la marcha vamos dando tu poesía. Antes de leer, gracias. Gracias al Ateneo por orden, estas cosas hay que hacerlas siempre por orden de protocolo, al Ateneo, y a ti, por supuesto, por haber tenido la iniciativa de que yo viniera a presentar Crustáceo. Me siento abrumada por todo lo que has dicho de mí. Para quienes me conocen, bueno, pues seguramente, para quienes me conocen, pues seguramente el hecho de que yo de pronto apareciera escribiendo poemas, para la mayor parte ha sido una sorpresa, porque a mí me han conocido escribiendo relatos. Y bueno, escribir poemas era una cosa que yo empecé en el año 88, que tenía sepultada y que no he desenterrado hasta 2023. En 2023 fue la primera vez que yo mostré las cosas que había escrito, ¿no? Bueno, salvo a mi hermana y a mi marido aquí presente, no se lo había mostrado absolutamente a nadie, ¿no? Me producía muchísima vergüenza, muchísimo pudor. Voy a empezar por el final, voy a empezar por las notas, ¿vale? Las notas fueron una guerra de guerrillas con el prologuista, con Antonio Enrique, que a toda costa quería que yo incluyera las notas en el poemario. Esas notas están escritas para él, porque cuando él recibió el manuscrito me dijo que era un conjunto de versos absolutamente críptico y que necesitaba una aclaración. Y entonces pues yo
me puse mano a la obra y escribí una nota para mi prologuista, es decir, entre dos amigos, porque somos amigos, ¿no? Entre dos amigos. Entonces a él las notas le parecieron, me lo dijo, mejores que los poemas. Dije, a ver, pues entonces ya lo hemos liado. Entonces él quería que yo pusiera las notas y al final yo lo que hice fue no colocar la nota a pie de cada poema porque me parecía un exceso, sino colocarla al final para que quien quisiera, quien tuviera un poco de curiosidad o quien tuviera alguna duda respecto de lo que estaba leyendo, que pudiera ir al final. Pero lo que tú has dicho es verdad, es decir, lo que es la poesía es, si, no digo que la mía lo sea, la poesía, si es buena, tiene algo dentro que es universal y que consigue atravesar el corazón de quien lo lee. Si es buena. Si, como se dice ahora, como dicen los modernos, si funciona. Que es lo que dicen ahora, no si es buena o si es mala, lo que dicen es si funciona. Eso habría mucho que discutir. Bueno, sí. Antes de empezar a leer, os cuento un poquito cómo se fragua esto. Bueno, pues una noche yo envié esto a 10 editoriales en un momento de, seguramente, pues no sé, de inquietud. Porque había... Sea lo que Dios quiera. Sí, no, había sucedido una cosa que no tenía nada que ver con la literatura en mi vida y me estaba un poco, no sé si eufórica, y esa euforia de algo que no tenía nada que ver con el manuscrito me llevó a decir, bueno, pues esta noche yo voy a coger y mandar. Entonces me sorprendió mucho. Yo no sabía, de algunas editoriales ni siquiera sabía qué eran, dónde estaban. 3 de ellas eran argentinas. Y 3 argentinas me contestaron que sí, pero claro, editar al otro lado del Atlántico tiene una serie de problemas de control de la propiedad intelectual, de llegada de los libros a España, etcétera, etcétera, que decidí que no. Y bueno, pues al final, entre las españolas que dijeron que sí, pues yo elegí, no sé si me equivoqué o no me equivoqué, pero la elección está hecha, ya no tiene ninguna. Y bueno, pues también me ha gustado mucho lo que has dicho de que hay una coherencia en todo el poemario, en los 57 poemas, de la que yo hoy todavía no soy consciente, ¿vale? Pero si el lector la aprecia, yo le doy las gracias y bueno, pues digo, bueno, pues tampoco lo habré hecho tan mal. Bueno, os cuento un poquito la cita, Manolo la ha leído. Esto es rock duro, durísimo. La letra es tan dura como la música, o más, quizá. Y de alguna manera lo que dice es que cierres la boca y que te bajes las persianas de tu ojo. Y ya está. Bueno, os voy a leer el primer poema, que es el que da título al libro. La coraza. ¿Dónde está mi coraza? No sé si la he dejado en algún sitio que ahora no recuerdo y me hace falta. Debería estar siempre en el armario, ser parte de mi ropa cada día. Tendríamos que ser como crustáceos, cubiertos por un exoesqueleto que proteja los débiles costados del ataque inclemente de la angustia, del hueco de la vida imaginada. No caminar de frente por prudencia, desplazarnos de lado cual cangrejo, enarbolar la pinza en el aire asustando enemigos invisibles que esperan a la puerta de la mañana. Bueno, yo creo que por lo que ha dicho Manuel, muchos de los que estáis aquí me conocéis y sabéis que esto no tiene absolutamente nada que ver con mi vida profesional ni con lo que yo he mostrado de mi vida a lo largo del tiempo. Entonces, la coraza es lo que yo me he puesto todos los días para ir a trabajar, por ejemplo. Para otras cosas también, pero sobre todo para ir a trabajar porque ahora pues, estamos en 2025, las cosas son distintas, pero cuando tú y yo nos conocíamos, corría el año 85, 86, a mucho tirar, las cosas eran de otra manera y bueno... Era yo un niño, iba a acompañar a los que... ¿Y yo también era un niño? No, era una niña, pero bueno... Yo era un niño. Y bueno, era un mundo bastante difícil, era
yo fui la primera mujer que tuvo un puesto directivo en la sanidad en Granada y me parece que la segunda en Andalucía. ¿Y lo pagaste? Caro. Muy caro, pero no me arrepiento en absoluto. Se aprenden muchas cosas. Bueno, este poema que os voy a leer es un homenaje a mi abuela materna. Cierra los postigos cuando el atardecer se anuncia, tan ruidoso, y el viento se hace piedra por las calles. Enciende la lumbre en la cocina entre las sombras frías del día primero del otoño y trocea las verduras de la cena en dados de la suerte. Se ha puesto el sol y en la cazuela hierve toda la memoria, revuelta con silencio y ausencia incurable. Mi abuela materna era una persona excepcional, que había perdido muchísimas cosas en su vida. Entonces, bueno, pues en esos versos, en ese puñado de versos que yo escribo, no sé si para ella, con ella, por ella, no lo sé, resume un poco cómo era la vida, tal y como yo la veía entonces cuando era una niña en Jaén, donde el viento se hacía piedra por las calles, porque si hay una ciudad ventosa, es Jaén. Y bueno, cómo mi abuela se desenvolvía en casa y sobre todo en la cocina. Disculpa, hablar de cosas sencillas, la comida. Yo sé que eso es lo importante en la vida. Bueno, eso es lo de todos los días, lo que tenemos delante de los ojos y casi nunca miramos. Y luego ahí está lo que decía antes de la poesía, hacer lo cotidiano, lo invisible, visible, bellamente visible, pero invisible. Este otro poema lo escribo en casa de un sobrino que tenemos que vive muy lejos, vive fuera de España, vive en Praga. Y bueno, pues se refiere a una persona de mi familia y bueno, lo leo. De haber tenido todo, a vivir entre los restos de lo que fue otra vida. Dejar atrás las cosas, aparcar las ilusiones, achicar cualquier expectativa, pero seguir soñando sin descanso ni tregua para intentar curar el mal incontestable de estar vivo. De haber tenido todo a la misma nada en un viaje sin retorno, maltrechos los harapos, la carne descubierta que el viento azota sin parar y el frío de la ausencia de los zapatos. Bueno, pues esa persona de mi familia, ahora ya se está recuperando un poco, pero digamos que ahí yo lo que hago es un retrato de cómo debe ser a esa persona a la que tanto quiero. Bueno, esto está inspirado en una situación un poco extraña, ¿no? Estos son los estorbos que tenemos todos en nuestra vida. Pero bueno, esto se refiere a una situación concreta que apareció en mi vida. Tras una pila de cajas repletas de todo lo que sobra, de lo inútil, se esconde una ventana olvidada cerrada desde siempre. Un golpe de viento la ha abierto con estruendo, dejando esos paquetes indefensos como un montón de féretros baratos que guardan lo que el tiempo ha corrompido. Seguro que encierran cachivaches que hace mucho deberían estar en la basura. Si lloviera, el agua pudriría los cartones, pero el cielo está azul. Es un esfuerzo sobrehumano pensar qué hacer con tanta cosa, y la angustia se atraviesa como un árbol caído en medio del camino. La historia de deshacerse, aunque sea de una foto antigua, de un juguete antiguo, aunque tuviese roto, eso a veces... Ahí hay mucho más, es decir, ahí no solamente son objetos, sino sí, la vida de cada uno, deshacerse de la propia vida que está metida en féretros baratos.
Bueno, el siguiente poema que voy a leer lo escribí en honor a mi hermana aquí presente. Irrepetibles, hermosas, amarradas con una cuerda fina. El papel de regalo le sirve de mortaja. Un jarrón acoge su agonía como féretro efímero. Pero mi hermana detesta las flores cortadas. Y eso, bueno, pues, la culpa es suya. Las flores no se deben tocar ni cortar, nada. Contemplar. Oler. No sé. Es muy respetuosa. Mejor eso. Con la vida de las flores. Bueno, esto también está escrito en casa de mi sobrino allí en Praga. Porque, bueno, la mesa de la cocina y toda la casa de mi sobrino es como una repetición de nuestra hermana, que ya no está, pronto hará 20 años que no está con nosotros, ¿no? Hay una taza manchada de restos de café amargo, trasnochado. Hay botellas vacías y medicinas de nombres sin sentido que pueblan los estantes en desorden. Pero allí, entre las plantas, en el agua, en las cajas de cerillas, en las velas de los dos candeleros del pasado que derraman la cera torpemente, allí, en el extremo mismo de la mesa, ella sigue viva. Bueno, esta es la manera de nuestro sobrino de recrear las cosas de su madre, sin proponerse, ¿no? Sin proponerse. Así que bueno, ya os he leído unos pocos de poemas, no sé si... Me he sacado algunos apuntes, yo no sé si eso es un atrevimiento mío, de algunos poemas que escribe Isabel, 26. página 26. No voy a leer el poema entero, pero ese es tu privilegio. La obediencia es el miedo agazapado, que aprende de sí mismo hasta la muerte. Es ese deber ser contra el ser mismo en encarnizada lucha sin sentido. Bueno, esto yo lo estoy pensando en... Ahora las cosas son diferentes, ¿no? Pero lo estoy pensando en la educación que recibimos seguramente todas las personas de mi generación, ¿no? Y también más adelante y mucho más atrás, ¿no? Y en realidad, tú cuando vas a educar a un cachorro, y educas desde que es pequeño, y lo que haces es domarlo. Vas a educar a un potrillo y lo que haces es domar el potro, ¿no? Pues yo creo que con las personas se hace exactamente lo mismo, ¿no? Y el primer verso lo dice, si me permites leer. Sí. La obediencia se logra con la aroma que incrusta los terrores aprendidos, el pánico de no ser aceptado, la ansiedad del dolor que no se entiende. La obediencia es el miedo agazapado que aprende de sí mismo hasta la muerte. Es ese deber ser contra el ser mismo, encarnizada lucha sin sentido. La obediencia es hacer lo que hay que hacer, el corazón y el alma vencidos en silencio, derrotarse a uno mismo en cada huida, intentar escapar imaginando. La 28. ¿Qué tenemos? Que voló la esperanza sin retorno, que los días no visten de colores, que indolente la noche se recuesta, se acomoda a esperar la mañana. Yo, que soy un búho, Sí. duermo muy poco y muy tarde, me llamó la atención. ¿Lo leo? Sí. En la página 28, para quien tenga el libro. La mañana se estira poco a poco, contemplando la luz que se despierta y las aves observan asombradas que los días se deshacen en cenizas. El aire que respiro es transparente, representa horizontes imposibles, es tan puro que arriba, en el tejado,
no hay vestigios de polvo ni paesas. Los labios que no besan son azules, sin oxígeno están como perdidos en la médula misma de la ausencia, sabiendo que la muerte está muy cerca, que voló la esperanza sin retorno, que los días no visten de colores, que indolente la noche se recuesta, se acomoda a esperar la madrugada. Los poemas que hemos leído ahí, o has leído, tienen todo también su anotación. El otro de, mientras tanto, me despierto, duermo, me despierto. En las noches no hay ritmo, no hay notas musicales. Las palabras que ordenan el presente y el futuro, poco a poco, dibujan la inquietud impasible de viejos corazones que ardieron en la vida. Bueno, yo tampoco creáis que duermo mucho, duermo mal. Yo vivo en un ático, y es un ático que está delante del puerto de Málaga. Entonces hay mucho ruido, quiero decir. Están los ferries, está la calle, y también hay cernícalo en el tejado, en la cubierta. En medio de la noche el silencio me despierta cuando solo las sombras vigilan los tejados. Dos cernícalos hablan despacio en la azotea, se quejan del fulgor de las luces de neón, del ruido del motor de los barcos en el muelle. Me cuentan que en las tardes, en bandadas sinuosas, los estorninos bajan en tromba como flechas, que entran en las copas de los ficus de la acera, que dudan y levantan el vuelo varias veces hasta hallar el refugio seguro en una rama. La oscuridad magnifica todos los sonidos: el ascensor, los ferries, el portón de la calle, el vecino al que la madrugada ha sorprendido, la limpiadora de la oficina del tercero, el turista que cierra la puerta con estrépito. La vigilia intermitente de mi sueño acoge la voz de las rapaces, sus cotilleos suaves, colmados de secretos de todos los durmientes que detrás de sus ventanas descansan serenos a la espera de que salga el sol cada mañana. Mientras tanto, me despierto, duermo, me despierto. En las noches no hay ritmo, no hay notas musicales. Las palabras que ordenan el presente y el futuro poco a poco dibujan la inquietud impasible de viejos corazones que ardieron en la hoguera. Bueno, la noche da para mucho, ¿no? Para la nostalgia, para... Yo creo que la noche, una mala noche debe dar para todo, no para enfadarse. Yo nunca me he enfadado, y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Nunca me he enfadado. Pienso en todo, el positivo, lo que voy a hacer mañana, no sé si... Depende. O cualquiera de vosotros. Depende. ¿Dónde está? En la página 32. Dice Isabel: hubo un cortocircuito que apagó de repente aquel amor tan niño que nunca se tuvieron, que huyó con pasos largos, como sabiendo dónde buscar refugio, cierto y compañía fecunda. Bueno, yo no sé ni lo que dije en la nota, la voy a buscar antes de leerla, porque igual yo no la pata. Esa ventaja tiene, que sabemos. Perdón. Esa ventaja tiene, ¿verdad? Sí, aquí hablo de la ruptura entre dos personas, de la ruptura invisible, sí, vale. Bueno, lo leo. Hubo un cortocircuito que apagó de repente aquel amor tan niño que nunca se tuvieron, que huyó con pasos largos, como sabiendo dónde buscar refugio cierto y compañía fecunda. Una vez devastado su cuerpo malherido, se fue sin haber visto que un miedo desbocado reclamaba libertad como el preso que ignora que hay ventanas sin rejas y puertas sin cerrojo. Quedó la calma fría que precede a la espera. Ellos volaron leves por el aire de acero hasta el árbol abierto en donde los pájaros cantan la melodía equívoca del amor eterno. Sí, es un poema de ruptura. A mí me llama la atención y no sé si estoy equivocado, pero no es un poemario para simplemente escuchar una vez. Es un poemario para leerlo, releerlo, como los buenos libros,
No lo sé. leer. Eso cada persona cuando lo lea... Perdón, cada persona cuando lo lea... No, esto no. Borro. Yo cuando leo poesía, que leo mucha poesía desde siempre, yo no puedo pensar en lo que estaba pensando el poeta cuando escribía. No. Solo puedo pensar en lo que me provoca. Entonces, yo no sé si esto le puede provocar algo a alguien o no, no tengo ni idea. No me hago la fantasía maravillosa de que sí, esto, las personas, no sé, cada persona es un mundo y es un mundo desconocido. Y tiene su propia experiencia. Cada uno lee desde quién es, desde lo que es, desde cómo es. Y yo no puedo adelantar lo que otra persona vaya a leer en algo que yo haya escrito. No puedo. Eso es correcto, creo. Pero sí hay una cuestión que cuando tú traspasas a otro, tú escribes, traspasas fríamente un texto, un verso, tú lo traspasas a otra persona. De su experiencia, pues, para encontrarle muchas veces sentido, pues no solamente basta con una lectura, sino que hay que saborearlo. Es como, no sé, las cosas ricas que nos gustan las saboreamos, ¿no? No las metemos en la boca y decimos, está rico, no, sino que lo saboreamos. Y buscamos, yo últimamente, mi compañera le encanta eso de sacar los sabores, entonces yo voy a un restaurante y parece que los camareros se quedarán así, este loco, porque intento sacar, esto está hecho, y nos ponemos los dos allí, una pelea, de esto está hecho, esto lleva vinagre, esto lleva no sé qué cosa, y lleva vino de tal, vino blanco, y lleva ajo, lleva no sé qué. Entonces, para eso es necesario, porque no es una poesía, lo que decía, explícita. Aparentemente puede parecer algo implícito esto, porque esto es así, pero no. A mí sí me lo parece, por eso yo tenía mucho recelo, claro. Yo tenía mucho recelo en sacar esto a que lo leyera alguien que no fuera yo misma o José y Marieta, porque me parecía demasiado explícito. ¿Pregunto? Ah, sí. Estamos en familia, que esta es vuestra casa, esto es el Ateneo. Yo sé el poco tiempo que tarda Isabel en escribir un poema, en el hecho físico de escribir un poema. Pero me gustaría que nos contara todo lo que precede, incluso cuánto tiempo precede al hecho de plasmarlo físicamente en ese folio en blanco. Todo ese proceso previo, cómo es, cuánto dura, porque yo sé que el hecho de escribirlo son minutos. A mí me sorprende la velocidad en la que de pronto aparece compuesto un poema que no existía pocos minutos antes. Pero sé, y quisiera que Isabel lo compartiera con nosotros, cuánto dura y cómo es el tiempo que precede a ese corto tiempo de escritura. ¿Nos lo puedes contar, Isabel? Es que eso es una pregunta muy traicionera. Le he tocado. Para que frenara. Que coste, ¿eh? Sí, pero es una pregunta muy traicionera. Quiero decir, ¿cuánto? Es verdad, son minutos. Lo que hay detrás es toda la vida. Yo no puedo decir que eso dure 3 días, ni 3 semanas, ¿no? Lo que hay detrás es toda la vida, que en un momento determinado, pues como que se condensa, cristaliza y cae. Yo no puedo ponerle tiempo a eso, imposible. Imposible. Hay cosas que a lo mejor, pues, ha habido hechos físicos de verlos que me han provocado un poco más y que pues ha sido un trayecto a lo mejor desde un determinado semáforo en Málaga hasta que llego y aparco el coche en el garaje, y eso han sido 6 minutos. Luego voy a leer el poema ese del semáforo. Ese espacio que anteriormente fue tu vida, ese pequeño espacio que te hace luego plasmarlo en un papel, son las musas, ¿no? Lo que le suelen llamar las musas, ¿no? Querida mía, es como si yo te hubiera comido un cristal
pistacio que estuviera podrido y entonces tengo que vomitar. Necesidad. Las musas, yo no las conozco, ya me gustaría, ya me gustaría, pero no. Es una necesidad, es un impulso irrefrenable. Porque, como yo le decía a Antonio Enrique cuando yo le mandé este manuscrito, cuando le mandé ya el libro de La Boca Increíble, yo reconozco que tengo un irrefrenable deseo de decir, que me lo había guardado durante muchísimos años y ahora lo he sacado. Pero no... Es algo que te provoca, me da en algún lugar del cerebro en donde se desencadena una especie de catarata y yo vomito. Un crustáceo en maleta. Que por cierto, no me gustan los crustáceos. Mi hermano se ríe de mí, mi marido se ríe de mí, mi hermana... De que a mí no me gustan... Yo no soy de comer gambas y esas cosas. Mejillones, una cosa... En la página 36. Apenas son dos viejos conocidos que se observan, se abrazan, se sonríen, que ignoran todo uno del otro y buscan hallar lo que les falta en la mirada, que no le dice nada de la mañana. Bueno, pues no me acuerdo lo que dice la nota, es que no quiero meter la pata, voy a intentar. Pues sí, esto es un encuentro con el pasado y tiene relación con otros poemas. Os leo el poema. Las ganas de saber y de saberse las devora la vida, como un monstruo que les toma la mano cada día y les muestra senderos en los mapas que han borrado el camino hacia el futuro. En las sombras destapan las sonrisas que estaban escondidas en cajones sellados por la herrumbre del vacío. Se ocultan del olvido de los ojos que miraban la vida como un premio. Apenas son dos viejos conocidos que se observan, se abrazan, se sonríen, que ignoran todo uno del otro y buscan hallar lo que les falta en la mirada, que no les dice nada del mañana. Sí, estos son sucesos así como muy rápidos. Antes que yo quería hacer un comentario. La protagonista eres tú, no soy yo. Momentos de inspiración. Hay escritores que escribían en la cama o escriben en la cama, acostado, tienen que estar acostados, y han escrito libros que son famosísimos. Mis mejores poemas, los míos, lo he escrito planchando, lavando los platos. Yo los platos corriendo, se me seco. Pero no tengo esa capacidad de tener un poema casi completo o cuasi completo en la cabeza. No está completo, Manolo. Claro. Hay una idea. Bien, sí. Y yo no sé cuáles son las palabras que van a salir. Y salen como las balas de una ametralladora. Yo no escojo las palabras. Es muy difícil que yo escoja palabras. Mis dos primeros lectores son Marieta y José. Bueno, y José Luis, tú también, pero... Entonces, cuando yo les mando un poema para que se lean, algunas veces les chirría algo y yo muchas veces me empecino y digo, no, es eso lo que quiero decir, porque es eso lo que he salido. Y esto es como lo del psicoanálisis poético que tú decías. No. Yo una amiga una experta como poeta y en cierta ocasión se me ocurrió decirle, bueno, te puedo enviar mi libro, porque yo te leo todos los domingos, te puedo enviar un libro, un conjunto de poemas míos que le he hecho un vistazo. No. Pero me llamó la atención esa rotundidad. Dice, no, es que la semana pasada me peleé con un amigo íntimo. ¿Por qué? Porque yo le decía, eso que dices tú, no, esta palabra sobra, esta no sé, y al final terminaron peleándose. O sea que con tus lectores, tres de ellos aquí presentes tienen que ser. No me peleo, yo creo que a veces me dejan por imposible los dos, ¿no? O sea, que no. ¿Te peleas? No.
Bueno, mis sabores, pero me la han cambiado. No, yo me peleaba en el trabajo. A ver, allí. Sí. Digo, me ha parecido hoy que ella está escribiendo poemas desde la juventud, desde su juventud. No, desde el 88. Ya no era yo tan joven. ¿Qué va? Ya me conocía en Caneta. Tiene publicado 2 poemarios, Boca Incrédula y Crustáceo. Sí. Da la impresión de que has escrito poesía, no la has publicado, ¿qué has hecho con ella? ¿La has tirado a la basura, como muchas veces pasa cuando uno escribe y resulta que parece que luego no le gusta, cuando precisamente tú, por lo que yo conozco, tienes un estilo impecable, un vocabulario amplísimo, y a mí me ha parecido muy bien que cada poema lleve una nota, en este caso no a pie de página, sino al final del libro. ¿Y qué pasa con toda esa poesía que tú has escrito y no ha sido publicada? Eso por una parte. Y por otra, entre Boca Incrédula y Crustáceo, ¿tú has notado como autora alguna evolución, algún cambio? A ver, las cosas que yo tenía escritas. Bueno, pues es que había perdido la contraseña del fichero. Y la tenía Marieta. Entonces yo había dado por perdidas todas las cosas que tenía. Tampoco eran tantos, había como 80 poemas más o menos que yo había conservado, de los que había conservado. Entonces, pues gracias a Marieta conseguí desencriptar el fichero y recuperar el fichero. Vale. ¿Dónde están esos poemas? Bueno, pues algunos están aquí, en La Boca Incrédula. En La Boca Incrédula hay poemas que están escritos desde el año 88. Hay varios del 98 y sé por qué, porque se refieren a algo muy concreto, a un hecho muy concreto. Y luego hay poemas que están escritos en 2022 y 2023. Hay un poco un totum revolutum. Yo no sé si se nota, si no se nota, no lo sé, pero están aquí, en La Boca Incrédula. Crustáceo es una unidad temporal. Yo empiezo Crustáceo a final del 23, en diciembre del 23, el último día del 23, y lo termino en noviembre del 24. El Crustáceo está circunscrito en el tiempo. A lo mejor por eso tiene esa coherencia que yo no veo y tú sí. Que yo no veo y tú sí. ¿Qué pasa con los otros poemas? Bueno, con los otros poemas, que no están en ninguno de los dos, ahora mismo han sido añadidos por otra serie de poemas que desde mi punto de vista son coherentes, porque será... Y alguien decía lo del título, eres tú lo que decía la de los títulos raros, ¿no? Bueno, el próximo título es Un segundo imperfecto. Pues si te parecía raro lo que ya llevamos, vamos a otro un poquito más raro, ¿no? Entonces, lo he mandado a una editorial, no me han contestado todavía, esta vez solo lo he mandado a una. No me han contestado. Sí, pero no sé lo que... De todas formas, la poesía no es una cosa por la que una editorial se pueda hacer rica, ni con la que... Por supuesto, el poeta, ni soñarlo, ¿no? Pero una editorial sabe que con un poeta no se enriquece, ni aquí ni en ningún sitio. Pero bueno, me he mandado a una editorial que le mandé hace como 10 días o 12 y estoy pendiente de que me respondan o pendiente de mandarle un correo y decir ¿su silencio es como el silencio administrativo? O sea, como el silencio administrativo me lo voy aplicando, ¿no? Me voy aplicando, yo que sé yo aplicarlo, ¿no? Y bueno, luego tengo aproximadamente como desde noviembre pasado hasta ahora, pues puede haber unos 120 poemas más que, bueno, tendría que clasificarlos. Os voy a leer uno, por cierto. Voy a leer uno que era lo que decíamos de ver algo y que te provoque el tiempo que tarda desde que lo ves. Yo he dicho lo de que estaba en el semáforo y llegué al garaje, aparqué el coche, me fui a casa, subí y escribí esto, ¿vale? Hoy he sido testigo de una muerte. ¿Qué digo? De un crimen perfecto en plena calle, en el carril bici de la izquierda. Una asesina miraba con ojos transparentes a uno y otro lado, para esquivar los coches y las motos que pasaban de largo en hora punta sin reparar en ellas.
Saltaba del bordillo a la calzada, como si fuera inocente del espanto de aquel cuerpo pequeño que entre espasmos agitaba unas alas indefensas y eludía las pupilas de una parca de pico amarillo y patas rojas, un gorrión macho cuya vida la gaviota acababa ante mis ojos, ávido de la luz verde del semáforo para salir huyendo, derrotado. Eso es lo que yo tardé en escribir el poema. Pues llegar a casa y era lo que acababa de ver, es decir, era un hecho, ¿no? No había nada, no había nada trascendente, pero Pero va a ser trascendente y ahí está la poesía. bueno, no sé. Va a ser sublime, lo sencillo, No sé. Este es un país al que quiero como nadie. Yo soy más españolista que nadie. Pero incluyendo a todos, no parte de España y de su territorio ni de su gente, sino a todo el mundo. Pero hay una cuestión que todos debemos reconocer. Este es un país donde se publican más libros que lectores hay. Sin embargo, cuando uno coge, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando uno coge tu libro, no es el típico libro ese de que como yo voy y voy a la imprenta y lo pago, me sacan 40 libros y me sacan el libro que yo quiero. No, es un libro trabajado. Y yo sí he encontrado diferencias entre los. Sí. Pero se ve que no lo he encontrado, eso dame esa libertad. Por favor, que yo la incorpore a mi acervo. Y sí que se nota una calidad para una persona que cualquiera tiene aquí otro libro por 2 poemarios o 3 o 4 y tiene 2 poemarios y no son poemas que no hagan, que tienen mucha madurez, son poemarios que tienen mucha madurez, ambos dos, como se dice. Te doy las gracias, Manolo. Tienen mucha madurez y eso y sobre eso de qué hace con los poemas, creo que fue, no me acuerdo ahora mismo, eso otra cosa me falla, la memoria, que pidió que cuando se muriese, pues, Emily Dickinson. toda su obra, y no ha dicho varios. No, Kafka le pidió a su amigo que destruyera toda su obra literaria. Y Emily Dickinson la encontró su hermana por casualidad. Y es un ejemplo de Marga, una adolescente casi, de aquella época, que de la época de Juan Ramón Jiménez, una adolescente, pues es como una señora ya hecha y derecha de ahora, pues nada, que le declara su amor era muy amigo de su mujer, y le declara su amor a Juan Ramón Jiménez. Y entonces fue y se suicidó, pero antes era escultora y Juan Ramón le gustaba la escultura de ella, rompió todas las esculturas que tenía en su casa, quemó todas las poesías y todos los poemas los. O sea, que hay gente que, no sé, pero bueno, no tiene suerte que no deje, que no deje todo escrito. Por último, yo quería que a ver si el último poema, más lo que tú quieras leer, que tú eres la protagonista, la página 41, aún no hemos hablado de la ausencia. A ver la nota. ¿Qué? No me acuerdo lo que dije. Bueno. Aún no hemos hablado de la ausencia, del sueño de una vida imaginada que tapiza los techos y las paredes. Tampoco hemos hablado de la lluvia que lo ha encharcado todo y que ha extinguido la esperanza que vive del deseo. Una quimera muda es el futuro, porque no existe, de él no hemos hablado. Lo que existe es tan solo el día a día que atraviesa la inercia en su desidia, que acarrea escondida en los silencios en pesados paquetes sin destino. El silencio retuerce nuestras almas, se revuelca intranquilo, se atrinchera, se cobija del fuego que devasta nuestras islas rocosas incendiadas. No hay maleza, ni árboles, ni animales. No hay ni estanque, ni arroyo, solo nada. O sea que
¿Quieres hacer algún comentario o algo? ¿O tú quieres hacer algún comentario o leer algún poema? Voy a ver si leo algo. Otro poquito de metapoesía en la página 51, ¿vale? Tú has empezado con la metapoesía y yo creo que podemos terminar con esto, si te parece. Sí. Salvo que tú digas otra cosa. Sí. Corto con microtomo las palabras, con reactivos tiño cada pieza, observo cada letra al microscopio. Sorprendida compruebo cómo cambia el color, la textura, la apariencia de una sílaba lejos de las otras. Estoy buscando en ellas un atisbo del hambre que clamaba saciedad en un erial donde no había nada. Las palabras se han ido, han desertado de la idea peregrina de juntarse, de encontrar el sentido entre las letras. No sé si, supongo que sí te has dado cuenta, hay veces que hay métrica y hay veces que no hay. Sí. Rima no hay nunca. Por una razón muy básica. Me siento incapaz de rimar un poema. Me resulta riguioso, repulido, cursi, y no me da la cabeza, ¿vale? Debe ser que es una torpeza. Tengo otra, además de otras que conocéis y de otras muchas que no voy a confesar, tengo otra. Soy incapaz de escribir un soneto. El soneto tiene una armadura en la que yo no puedo entrar. Y me gusta muchísimo leer sonetos, pero escapa a mis habilidades. Sí, es que eso es así. Entonces, Un buen soneto no es nada fácil. ¿Perdón? Un buen soneto no es nada fácil, que no resulte esa rima, porque eso de rimar por rimar, rimaría con la llave inglesa. Dificilísimo. Pero bueno, también es verdad que el soneto era Petrarca quien lo inventa, ¿no? Bueno, está muy lejos Petrarca, ¿no? Estamos en otro momento, estamos en otro sitio, estamos en otro contexto. Yo no he sentido jamás la necesidad de ponerme pico y pala a escribir un soneto, ni lo voy a hacer. No me siento libre. Aquí en este poemario hay poemas que tienen métrica, unas veces son decasílabos y otras veces son alejandrinos. El que hemos leído de los cernícaros son alejandrinos. Yo tampoco elijo, es decir, me eligen las palabras, me eligen la frase y unas veces da una cosa y otras veces da otra. Cuando te das cuenta que has escrito, pues a lo mejor 6 o 7 versos en una determinada métrica, pues si sigues con una idea de continuidad en ese poema en la cabeza, pues a lo mejor sí he hecho el esfuerzo, pero un esfuerzo pequeño de ajustarme a la misma métrica. Nunca, si me tuerce el brazo me retiro. Me retiro porque no me siento cómodo. Pero sí, quien lo lea verá que hay muchos decasílabos, hay algún alejandrino y, bueno, hay hasta hexasílabo, hay arte menor, o sea que tampoco que yo sepa mucho de literatura, os aseguro que no, incluso un poquito, 3 cosillas. Sorprende, ¿eh? No, pero no... Mira, os voy a leer el de la página 53. Este lo escribí por una cirugía un poco difícil de una amiga. Y después de haberlo publicado me he dado cuenta que podría haberlo escrito en alejandrino y le sobra una sílaba a un verso. Ahora os lo hago notar. Está seca la herida, la piel parece intacta, como de no haber sentido la hoja del cuchillo. La cicatriz no muestra el dolor de los músculos, el ruido de los cortes, bajo la piel tan blanca. La sílaba que le sobra es en el tercer verso. Si yo hubiera dicho, como de no haber visto, sería un alejandrino que está escrito en esta sílaba, porque son hemicidios perfectos. Son cosas que se escriben, eso, pues vas a ver a una amiga al hospital, te impacta la situación, y bueno, pues vuelves y ya está escrito. La poesía, en el caso del libro, fuera de métrica, a ser posible, pero sobre todo de rima, fue como una revolución.
y se mantiene, digamos, la señal. Otra metapoesía, 63, y yo termino ya, salvo que Manuel diga otra cosa, yo termino. Tengo una metapoesía un poco sui generis. Son palabras sin cuerpo, privadas de sentido a fuerza de decirlas, que quedaron sin voz y han muerto entre las sombras. Caen despacio una a una, bajan ligeras, frágiles, oscilan, titubean, flotan, hasta posarse en la tierra para siempre. No sé qué hacer con ellas cada tarde, cuando el sol dibuja la penumbra de repente y enciende todas las estrellas. No sé qué hacer con ellas por la noche, cuando el sueño revive las quimeras y los pájaros callan hasta el alba. ¿Tú cuándo lo sueles escribir? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche? Pregúntale. En cualquier momento. Yo escribo además en un entorno, el salón de casa es muy grande, muy grande. Entonces, en un extremo del salón está la tele y el sofá y allí está José. Y en la otra punta estoy yo con los gatos y un portátil. Yo escribo en cualquier momento, no tengo... Estoy buscando uno que, si me permitís, y ya... Qué rabia me da, porque es uno que tiene además una imagen vista desde el coche, conduciendo. De Granada a... Cuando yo estaba en el hospital de Ejido, estoy en el 96, yo bajaba por una carretera que no era la autovía que hay ahora, ¿no? Y era muy temprano, yo salía de Granada a las 6 menos 20 de la mañana y me solía amanecer los lunes. Y entonces había una visión cuando llegaba, cuando pasaba Fiñana y estaba cerca de Marío, el campo era un olivo y dentro del olivar había almendro. Y era febrero. Un segundo, es que tengo que encontrarlo, porque... Qué rabia me da. Me da muchísima rabia porque ahora no. Bueno, pues no lo encuentro. Y ahora sí, pasando las páginas porque muchas veces... La página 21 pudiera ser. ¿Pero? La página 21 pudiera ser. A ver. No. No. No, porque hay una imagen que a mí me gusta mucho en el poema. Qué rabia. Esto pasa cuando uno se olvida de lo que escribe, ¿verdad? No sé si os estáis dando cuenta, o sea... ¿Tú eres la que se sabe de memoria de tus poemas? ¿Qué va? No sé. Quita, hombre, por Dios. ¿Sabes? Quita. No, por ninguna manera. Bueno, esto me da muchísima rabia. De cero así en un segundo. De cero así en un segundo. No, ¿para qué página está? Espérate que estoy viendo a ver si... 47. No, 40 años. Sí. Bueno, sí, esta de 0 a 100 en un segundo, sí, pues un poco. Esto sí que es verdad que en cierta medida es confesional. De 0 a 100 en un segundo, la memoria vacía, sin retorno, o queda a la puerta de la nada, eternamente. De 0 a 100 sin un propósito, sin ningún cometido, con desgano. En silencio, los párpados confinan castillos de agua. De 0 a 100 como fue siempre, sin trazar un camino sobre el mapa, sin motores que rugen, sin rodadas, eternamente.
Pero qué rabia me da de no encontrar eso. Ah, ya está. Página 74. Ahí está la imagen que he comentado yo de esos viajes que yo hacía los lunes por la mañana camino del hospital de Ejido. Dice que hay una sospecha, pero siente que no es cierto que quede la esperanza de volver a amar de nuevo, perdiendo el corazón en otros ojos, notando los latidos en el pecho. Dice que quizás suceda un día, pero sabe que un día es un nunca sin mañana, sin la luz primera de febrero que enciende los almendros e ilumina la plata en los olivos. Dice que todo lo que piensa es ya mentira, que es difícil distinguir entre la niebla y el sol reflejado en los cristales, el ruido del agua en los arroyos, la vida y la muerte tan distintas. Pues sí, esto es yendo en el coche, que ves de pronto los almendros en flor en mitad de los olivos, que le brillan la boca a los olivos, que acabo yo siendo muy andaluza, aunque parezca que no, ¿no? Así que... Bueno. Está en tu casa. Gracias. Y está en nuestra casa. Bueno, pues, si no hay nada más, como se suele decir en la reunión, Si no hay más asuntos que tratar. si no hay más asuntos que tratar, damos por finalizar la sesión de hoy. Muchísimas gracias en nombre del Ateneo, en nombre de Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias.